Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Una vez más en el Palabreando. Estamos aquí en el Palabreando con Asieva. Tendremos como invitada a la profesora Milagro Ponce, que hoy nos acompaña. Ya se encuentra en la ciudad de Santa Marta. Bienvenida, mi profe. Qué alegría tenerla por acá, porque sabemos que hoy nos va a aportar mucho. Compañeros y compañeras, vamos a iniciar con el canto que es el himno de este Palabreando. Este canto es el canto Yo Soy la Verdad, que nos parece fantástico, sobre todo porque viene muy bien con el libro, con el informe que hoy vamos a tratar, que es Cuando los pájaros no cantaban, historias del conflicto armado en Colombia. Y me parece que esa canción, Yo Soy la Verdad, lo juzgarán ustedes, es una canción que tiene mucho que ver con todo esto, que tiene que ver con estas historias cantadas. Entonces yo quiero compartirles la canción. Me dirán si escuchan para quitar mi micrófono. Un momentico. Hoy yo soy tu canto, yo soy el perdón, soy la convivencia, reconciliación. Yo soy la esperanza, yo soy la verdad. Yo no tengo dueños, yo soy libertad. Soy Colombia entera, soy pluralidad, soy la voz de todos, yo soy la verdad. selva chocuana, soy tu mago entero.
aventura y aquí me quedo. Yo soy esa tierra, soy el verde mar, yo soy la montaña, soy el litoral. Yo soy esa tierra, soy el verde mar, yo soy la montaña, soy el litoral. Yo soy el Pacífico que resistió todas las tragedias, la guerra y el dolor. Yo soy resistencia, yo soy compasión, soy lo que vivimos, lo que se olvidó. Yo soy la marimba que volvió a entonar y este canto alegre, canto a la verdad. Canto a la verdad. Yo soy libertad. Canto a la verdad. Yo soy libertad. Yo soy ese canto libre. Yo soy reconciliación. Soy la convivencia. Yo soy el perdón. Canto a la verdad. Yo soy libertad. Yo soy libre como el viento, inmensa como el mar. Soy paz y esperanza. Yo soy la verdad. Canto a la verdad. Hoy yo soy tu canto. Yo soy el perdón. Soy libertad. Soy la convivencia, reconciliación. Yo soy la esperanza. Yo soy la verdad. Yo no tengo duelo. Yo soy libertad. Soy Colombia entera. Soy pluralidad. Soy la voz de todos. Yo soy la verdad. Yo soy la esperanza. Yo soy la verdad. Yo no tengo dueños. Yo soy libertad. Canto a la verdad. Yo soy libertad. Canto a la verdad. Yo soy libertad. Bueno, ¿qué tal la canción? Hermosa, hermosa. ¿Cierto? Sí, recoge de verdad mucho sentir, sí, se logra uno estremecer con todo lo que es no solamente la canción, la letra, sino el ritmo, las imágenes, o sea, se complementa precisamente en el tema que estamos. Que estamos tratando. Claro que sí, la canción ha sido bastante pertinente y yo creo que Alcira iba a decir algo a propósito de los relatos Altira que creo que nos recoge perfecto, ¿cierto? Sí, el canto de los tambores, Sí. el parto del tambor. Esto. Y también vincular, ¿sabes qué? La naturaleza, que va a ser clave, por eso el manglar. O sea, como, y esta es una de las cosas bien interesantes de la Comisión de la Verdad, y es precisamente reconocer también la naturaleza, el territorio como víctima del conflicto armado. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, las afectaciones que también son al medio ambiente. Y la canción, como lo dice, es un canto a la verdad, silencios que están preñados de miedo, si se quieren, pero también cantos de resistencia y de rebeldía, gritos
Entonces están esas imágenes pareadas que van del silencio al grito, por ejemplo. Me parece que eso es bien diciente a propósito del texto que nos trae hoy, que es cuando los pájaros no cantaban. Traemos entonces para hoy, compañeros y compañeras, el último tomo de la Comisión de la Verdad. Ustedes saben que lo hemos venido haciendo, se hace una presentación general y se conversa al final, pero hoy es, digamos, un texto que debe abordarse de otra manera por la emotividad, por todo lo que trae este texto, ¿no? Historias del conflicto armado en Colombia. Este es el volumen testimonial, compañeros y compañeras. Para hoy, entonces, el compañero Heriberto siempre da el inicio a quienes llegan de primeros, porque la idea es como irnos recibiendo, irnos entrando en ambientación, así que ya el saludo pasó. Y tenemos, pues, escuchábamos la canción dando un poquito más de tiempo a que nos llegaran nuestros compañeros. Y en este momento les estoy haciendo la presentación de la agenda. Quien les habla, Sirley Hernández Martínez, que hasta el momento, pues, ha estado encargada de la Secretaría de Formación e Investigación Sindical. Traemos para ustedes hoy el último informe de la Comisión de la Verdad titulado Cuando los pájaros no cantaban. Vamos hoy a conversarlo, digamos, como en una nueva manera de narrar el conflicto, que también lo dice el tomo, haciendo, digamos, énfasis en las lecturas rituales. Y eso es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. El texto se divide a su vez como en tres partes, que tiene que ver con de las anticipaciones, de las devastaciones y del porvenir. Lo que planteamos entonces es la presentación general, de lo más general que puede hacer, porque de todas maneras es un libro al que invitamos a leer porque vale la pena, porque aunque tiene cosas desgarradoras, estas conversaciones incómodas tendremos que darlas, porque si no las trabajamos, si no las procesamos, ¿cómo las vamos a llevar al aula y cómo las vamos a compartir y cómo vamos a hacer catarsis de ello? A cada una de estas partes lo hemos acompañado de algunos relatos, le hemos pedido el favor a algunas maestras, a algunos maestros y a algunos compañeros que nos han acompañado, sobre todo a lo largo del Palabreando, para que nos relaten, bien sea por un mensaje de voz, bien sea por un video, o bien sea personalmente, es decir, ahorita toma el micrófono y nos lo va a leer, pero esos relatos están en cada momento, los vamos a ir guiando. Y finalizando cada relato conversaremos con Milagro a propósito de, bueno, la enseñanza, a qué nos está llamando esto, porque es importante conversarlo en el aula. La idea es que podamos conversar con Milagro, bueno, y luego iremos al palabrear, que es abrimos todos el espacio para que nos hagamos preguntas, para que nos conversemos entre nosotros, para que nos digamos, bueno, mira, yo creo que es clave hacer este ejercicio en el aula, hay que apostarle a esta dinámica. También es importante eso porque la idea es como poder conversar a propósito de nuestras estrategias para cómo abordar esto tan complejo. Y por último tendremos el cierre que hemos llamado invitación a continuar palabreando, o sea, es un cierre, digámoslo así, simbólico, porque no es que el palabreando se acabe, el palabreando continúa, pero ya la temática de la Comisión de la Verdad va a cerrar. Este cierre estará a cargo del compañero Alejandro Usman, haciendo énfasis en algo con lo que empezamos el año pasado, porque este palabreando empezó en septiembre del año pasado, y es en la escuela como semilla de futuro. Y recuerde que el lema de la comisión es, hay futuro si hay verdad. Heriberto, tienes la palabra. Heriberto Pozo, levantaste la mano. Bueno, mientras el compañero llega o nos dice si sí o si no, pues continúo. Entonces, digamos que la idea es continuar palabreando. Entonces, como vamos a darle paso, haremos, digamos, seguimos el protocolo de lo que hemos venido haciendo durante todo este año. Y es mostrar que cada texto también tiene una parte audiovisual, aparte de que tiene todos los relatos también, pues, para que los podamos escuchar, para que los podamos buscar en la multimedia. Pero en este caso, nosotros siempre presentamos a manera de introducción a lo que vamos a decir de la serie Anímate a la Verdad, cuando los pájaros no cantaban. Y esta introducción, entonces, tiene que ver con historias, relatos tomados ahí en caliente que la comisión decidió compartir con nosotros. Entonces es clave que lo podamos escuchar.
Entonces, vamos a compartirlo, me dicen si lo escuchan y después de compartir, les invito a que vayan a buscar su cafecito, vayan por su vasito, su agua, su aromática, lo que tomen, para que nos vamos acomodando para este ritual. Esta es una lectura de ritual donde queremos y pretendemos hacer catarsis, queriendo que esto que estamos asistiendo hoy sea una pedagogía, si se quiere, de la terapia, donde podamos conversar, fluir y podamos poner en conversación también esto que es tan importante como el conflicto armado interno en nuestro país. Me dicen si ven en pantalla lo que les comparto. Y Sí. bueno, listo, Sí. voy a quitar mi micrófono para... El volumen testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad. Es un volumen de historias, fundamentalmente. Es un volumen de relatos que giran en torno a esa cotidianidad. Y es un volumen también que en cierta medida es bisagra, si se quiere, porque está justo en la mitad de todo el informe final, entre los grandes relatos históricos y los temas específicos y concretos que tienen algunos de los capítulos concretos del informe. Entonces es un libro que junta, que conecta historias, que crea una red de resonancias, que habla de lo humano y de lo más humano que hay detrás de todas estas experiencias. Desde que nació, yo le vi una diferencia. Uno lo bañaba y no era como otros niños que se ponen como armónicos y se les para el pipí. Él no era así. Le fui descubriendo al niño que le gustaba era jugar más con muñecas, pintarse, ponerse los zapatos míos, la ropa mía. Supuestamente asesinaron a mi hijo que porque era vendedor de droga y que porque trata de blanca. La verdad, eso no fue así. Como les dije yo en el 2014 que estuvimos frente a frente en la cuestión del perdón. Yo les dije que eso no había sido por eso, sino porque él era del gremio LGTBI. Por eso lo habían matado, porque era gay. Durante la búsqueda de mi hijo encontré muchos cuerpos. En la primera búsqueda, al día siguiente que se perdió, me fui hasta el caño de Sacamujeres. Había 2 muchachos boca abajo, tirados allá. Estaban muertos. Yo volteé y no pude ver. El compañero mío volteó un muchacho de esos y dijo, no es. Cuando fuimos a buscar al río con los pescadores, encontramos una pierna. Yo vine a entender de que era la pierna del hijo mío cuando llegué a la casa. Me puse a analizar y entendí que esa pierna era del hijo mío. No pude recuperar esa pierna. No porque el otro muchacho que iba con nosotros llegó, cogió la pierna y la tiró. Pues obvio que ya se desapareció entre el agua y todo eso. Quién sabe dónde quedó enredada, por allá en un chamisero. El libro tiene 3 partes. Una parte es se llama el libro de las anticipaciones. La segunda parte se llama el libro de las devastaciones y la vida. Y la tercera parte se llama el libro del porvenir. Y en la plataforma sonora Memoria y Sonido, que hará parte de la transmedia en la comisión, solamente vamos a tener ahí unas historias de la tercera parte del libro del porvenir. Porque nosotros queremos que la gente escuche en función del porvenir y en función de una noción de esperanza, digamos, más centrada en la vida cotidiana, más que en una reflexión conceptual. Entró la guerrilla primero, después ya entró el ejército. Eso se complicó más la situación. Siempre se enganchaban y se formaban esas balaceras tan tenaces, bombas y toda esa cuestión. De ahí para allá en el potrero se agarraban a pelear y tiroteaban al ganadito. Dejaban minas por ahí, una vez dejaron un minado. Entonces yo les dije a los hijos míos, no hay que volver a meterse por allá. Yo soltaba ganado, que si fracasaba ganado, pues que fracasara ganado. Pero no que fuera a pasarles nada a mis hijos. Me mataron 2 vacas y un toro. Cuando el manglar estaba en paz, las aves le botaban sus heces. Esos nutrientes lo fortalecían, lo ponían más bonito. Los nutrientes que hoy botan las aves no son suficientes. Dentro de sus heces traen otras cosas, plagas que no ayudan a que el manglar pueda ser lo que es. Normalmente, donde estaban esas aves no molestaban los humanos.
Llega la violencia con muchachos de ciudad y de otras partes a esconderse en el manglar. Hacen disparos, espantan. Cuando el manglar estaba tupido, el sonido era distinto, era más apretado. Ahora su sonido es desesperante. Su risa es como... Antes era como un vaivén, como un baile, como una cosa que le daba a uno placer, como satisfacción, armonía. Entonces, para nosotros es fundamental la caminata, salir a caminar, a leer y construir los espacios para poder hacer eso y las conexiones para poder gestar mayor impacto si se quiere. Esa es la manera como eso va a circular. Y la viva voz también, que la gente escuche que se está leyendo, que la gente, venimos de leer por allá adentro en el charco, en Tumaco, donde allá pues literalmente pues, solo hay grupos armados y otras cosas. Entonces, todos esos retos son importantes. De hecho, yo me pongo a pensar, ¿de qué mejor forma puedo utilizar yo mi investidura como comisionado, sino yendo a instaurar la palabra en los sitios donde la muerte se ha instaurado y se sigue instaurando? Si las víctimas nos hubiéramos quedado calladas, seguramente no estaríamos hablando de paz. El informe final de la Comisión de la Verdad no habría sido posible sin la voz de las víctimas que han sufrido directamente el conflicto en Colombia. El problema no es que la gente no tenga una voz. El problema más bien es que esta sociedad no ha aprendido a escuchar en profundidad. Esto es lo que nos señala la introducción de este hermoso capítulo, que me parece que es un regalo para la vida en medio de tanta muerte. Vamos entonces a iniciar con el recorrido de este texto que me parece precioso y que se llama Cuando los pájaros no cantaban. Haré una pequeña síntesis a partir de la guía pedagógica que nos ofrece también la Comisión de la Verdad y que bien vale la pena seguir trabajando. Entonces, cuando los pájaros no cantaban, nos dice básicamente que intenta componer una polifonía sobre la guerra desde la experiencia más íntima de las personas que la vivieron. Por una narrativa que vincula así un pasado en términos tangibles, ¿cierto? Pero que lo vincula también con un presente porque la violencia continúa, ¿cierto? Pero que no debe descartar el porvenir. Si a pesar de la incertidumbre hay esfuerzos que construyen esa paz en pequeña escala. Y creemos que aquí en el Palabreando muchos de nuestros invitados han ido dando testimonio de ello, desde los que han ayudado a sacar niños, a liberar niños menores de edad del conflicto, de irse al reclutamiento forzado, hasta quienes han construido en su propia casa escuelas de literatura para enseñar a la gente a leer, desde las tejedoras de Mampuján, por ejemplo, que a pesar de haber sufrido estas cruentas masacres, pues empiezan a tejer como un proceso de resiliencia y de reconciliación. Si las víctimas nos hubiéramos quedado calladas, seguramente no estaríamos hablando de paz. Eso que no se nos olvide porque se sale, digámoslo así, de esa idea de la historia oficial. Por eso es tan importante, son tan importantes todos estos tomos,
porque les da voz a quienes no la habían tenido hasta ahora. Digamos que los principales temas que aborda Cuando los pájaros no cantaban, básicamente son 5. 3 de ellos, que los tengo aquí resaltaditos en rojo, son los textos que hacen parte como de la subdivisión del texto principal. Los otros 2, digamos, la vida cotidiana y la naturaleza como sujeto de dolor, son transversales en todas las demás historias. La vida cotidiana, porque esto no es algo que le haya sucedido solo a unas personas, ¿cierto? Esto tiene un significado sobre todos los colombianos y las colombianas. De alguna manera hemos sido tocados por esta estela de violencia, directa o indirectamente, pero aquí no se salva a nadie, por decirlo de alguna manera. Y la naturaleza como sujeto de dolor, ahorita lo decía, digamos, en la narración, cuando el manglar estaba bien, cuando no iban y se escondían allá, cuando no lo contaminaban, cuando no empezaban a tirar los muertos. Lo mismo pasa con el río, con los diferentes ríos en Colombia, que han sido los grandes cementerios. Entonces, digamos que los paisajes también se van transformando por esa presencia del conflicto armado. Y tenemos los tres sublibros, por decirlo de alguna manera, que son la anticipación, la devastación y la vida, y el porvenir. Esa anticipación, esto tiene también una estela bastante religiosa, compañeros y compañeras. Debo decirle que lo asemejamos un poco a eso de las profecías, ¿cierto? Porque lo que buscaba también la Comisión de la Verdad era darle un significado al antes del conflicto armado. O sea, antes del conflicto armado nosotros ya estábamos con problemas de violencia. Nos matábamos entre liberales y conservadores, y antes habían problemas por la tierra, y siempre ha llevado, digamos, han sido las mayores víctimas la población vulnerable, campesinos, indígenas, población afro. Entonces, digamos que la idea también de la Comisión de la Verdad era darle ese significado a lo que sucedió antes, pensando en un ejercicio de retrospección, retrospectivo y de autorreflexión. Luego viene la devastación y la vida, que tiene que ver con hasta dónde hemos llegado, o sea, cómo permitimos que esto pasara. Esas narraciones de las experiencias de violencia, de hechos victimizantes, pero sobre todo dentro de la historia de Colombia, ¿no? Esta devastación y la vida que la tomamos como una especie de éxodo, también hablamos de qué manera lo vivieron los colombianos. Entonces están los que están en el exilio, los que tienen familiares desaparecidos, los que fueron torturados, los que fueron encarcelados, los que fueron mutilados, los que fueron víctimas de minas quiebrapatas, es decir, toda esa devastación que es una devastación hacia la vida. Y por último, el porvenir que llegará para nosotros, la panorámica del adelante, de lo prospectivo desde la cotidianidad presente. Entonces las personas van a hablar cómo habitan y significan el mundo y cómo, a pesar de ello, siguen peleando y resistiendo por la vida, porque no está muerto el que pelea, compañeros. Vamos entonces aquí a abrir el espacio para presentar la primera parte de la anticipación. Iremos al relato, después de esto irá el primer relato, para que luego vayamos con el segundo relato y conversaremos con la profe Milagro. Entonces tenemos que en la anticipación es entender el pasado para no repetirlo. Es un ejercicio retrospectivo y de autorreflexión. Las personas recordaron detalles minúsculos de la vida diaria que se convirtieron en claves fundamentales, a veces inaudibles de aquello que se veía venir, ya fuera por las condiciones políticas o sociales en las que una persona estaba inmersa, o por otros mecanismos distintos sensoriales, azarosos, corporales, imaginarios, oníricos, a los cuales se acudió para dotar de sentido la experiencia vivida. Relato 1, por favor. Enrique, relato 1. ¿Me escuchan? Sí, Sí, claro. sí se escucha. Sí se escucha.
Pensé que estaba en una sesión de espiritismo. Yo pensé que iba a empezar. Hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí. ¿Por qué no me contesta Enrique? Bueno, mientras que Enrique nos contesta, vamos a compartir el punto 2 para que nos haga el favor la compañera Carmenza y nos presente el relato 2. Esto aquí no es problema. De todas maneras, son situaciones que se pueden ir presentando, ¿no? Lo hemos dicho. Entonces vamos a mirarlos. Ya Enrique está allí. Ah, bueno. Entonces Enrique me dirá si va a presentar el relato 1. No me contesta. Entonces presentemos el de Carmencita mientras que Enrique se acomoda. Estoy presentando, Sir Lady. Bueno, pero no se escucha, dale. Así, como 2 palmadas en la mejilla. ¿Ahí lo escuchan? Sí, mami, que estoy lindo, me dijo. Sí, pero devuélvelo, devuélvelo. Ok. Pero dígame que estoy, mejor dicho, lo máximo. Yo sabía que ese día, que preciso él estaba arreglado y perfumado, es que iba y se miraba al espejo y se hacía así, como 2 palmadas en la mejilla. Cierto, mami, que estoy lindo, me dijo. Siempre eres lindo. Pero dígame que estoy, mejor dicho, lo máximo, porque yo necesito irme a entregar la hoja de vida. Golpearon la ventana. Era Pedro Gómez. Puedo decir el nombre. Un ex militar que era reclutador, mejor dicho. Pero yo en el momento no sabía nada. Yo ya lo había visto en 2 ocasiones y cuando lo veía algo me decía que ese señor era malo. Mejor dicho, no me parecía como que había algo que no. El problema que tengo cuando alguien no me cae bien es que no le dirijo la palabra siquiera. Y lo miro mal. Y eso hice ese día. El hombre golpeó la ventana y yo le dije, Daniel no está. Claro, Daniel alcanzó a escuchar porque él estaba en la cocina. Supuestamente iba a hacer el desayuno para que desayunáramos juntos. Daniel, ¿usted se va a ir con ese señor? Ay, mami, ¿usted cómo se pone a hablar del señor? Él es el que me está ayudando a conseguir el trabajo. Usted no debe criticar a una persona que ni siquiera conoce. Precisamente le dije, Daniel, ¿usted cómo se va a ir con ese señor? Hay algo en ese señor que no cae, que no me sienta bien. Daniel, ¿usted se va a ir con ese señor? Me senté en el mueble. Estaba cansada pensando en lo que Daniel iba a hacer. Él se puso una chaqueta, se perfumó, se arrodilló y puso la cabeza acá en mi regazo. Mami, yo te quiero mucho y yo sé que me va a salir ese trabajo. No quiero que trabajes más, yo me hago cargo de los gastos. No, le dije. ¿Pero por qué? Si yo todavía puedo seguir trabajando. Es que no me gusta verla trasnochada. Se sentó conmigo en el mueble y me dijo, mami, dame la bendición. Dani, no se vaya, quédese conmigo y más bien dormimos un ratico, me acompañas y dormimos. No, mami, yo ya le di la palabra a él. La hoja de vida uno va y la entrega y ya, regreso. No, eso llene otra y deje esa ahí, yo miro cómo le ayudo. Cuando yo me despedí de él, sentí como que algo me dolía, como que yo decía, ay, Dios mío, pero ¿qué pasará? Como que Dios lo bendiga y todo eso, pero no sé, algo sentí, como que yo lo cogía de esa mano y no lo quería dejar salir, no lo quería dejar salir. Cuide mucho a las niñas, a mis hermanas, me dijo. Tranquila que ese trabajo va a ser para mí. Fueron a recoger al hijo de Rubiela, al niño de María Sanabria, que tenía 15 años. O sea, recogieron a Daniel y después empezaron a recoger a los otros. El miércoles y el viernes Daniel llamó a mi hija Angie a las 11:30 de la mañana. Oiga, ¿usted dónde está? Mire que estamos angustiados, le dijo ella. Usted nunca se quedaba en la calle, por favor, dígame dónde está y lo recogemos. Ay, no, si yo pudiera decirle, dijo, y es que la voz se le escuchaba como entrecortada, como cuando uno está como asfixiado de tanto caminar. Pero deme la dirección y yo voy, nosotros vamos y lo recogemos de alguna manera. Dígale a mami que yo no voy a poder cumplirle la promesa. Ustedes, por favor, cuídense mucho. Cuiden a mi mamá. Yo las quiero muchísimo. Nosotros vamos y lo recogemos de alguna manera. Ay, no. Si yo pudiera decirle, más bien, pónganse juiciosas y cuiden a mi mamá. Y cuando él estaba diciendo eso, le cortaron la llamada. Era un número desconocido. Ese no era su número.
Bueno, vamos con el relato número 2. Espérame un momento, comparto pantalla, Carmenza, y lo hacemos. Listo. Relato número 2. Estamos en la primera parte. Recuerden que estamos en las anticipaciones. Dale. ¿Listo? Bueno, Sí. corazonada de madre. Por allá en el año 2004, los pelados me dijeron, vamos para Codazzi a coger café. Iban a trabajar en una finca de una señora de apellido Mendoza. Ellos me dijeron, llegamos el 30. Antes de que se salieran, me les arrodillé por ese presentimiento que tenía. Les dije, por favor, mis hijos, no se vayan. Nosotros no nos metemos con nadie, me dijeron. No nos va a pasar nada. Si eso lo sé yo y mi Dios también lo sabe, pero los que estamos pagando hoy en día la violencia que está habiendo, los que estamos sufriendo más somos los que no tenemos nada que ver con la guerra. Yo no quiero que ustedes se vayan por allá porque ustedes no van a volver. Yo sé que no los voy a ver más. No diga eso, llegamos el 30. Y si no llegamos el 30, llegamos el 31, pero llegamos. Nosotros para esa fecha nunca habíamos estado distantes. Y ya cuando llegó el 30, yo esperé a mis pelados. Llegó el 30 en la noche, llegó el 31. El 31 en la noche me abracé con el hijo mío mayor y le dije, Miguel, los pelados no vuelven. No digas eso, mamá. No digas eso, que ellos sí van a venir. No, no van a venir. Bueno. Cuando los pájaros no cantaban es el relato de ese derrumbamiento y de los elementos que lo anticiparon, de aquellos momentos en los que la vida se bifurcó, de los silencios y las ausencias que atravesaron esa experiencia, de las ruinas de lo social y los rastros que se dejan, las marcas, las huellas y las cicatrices. Milagros, tiene la palabra. Buenas noches nuevamente para todo el grupo. Es para mí un privilegio compartir con ustedes estos momentos, estas horas. Y es de verdad, uno quizá nunca se puede como entender o al escuchar los relatos no sentir la misma como tristeza que se siente. Bueno, eso comparte los relatos que están haciendo. Por otro lado, yo lo que creo que Shirley quiere de mi aporte es desde la academia o desde qué se puede estar haciendo para que precisamente la memoria no se pierda. Primero que todo, yo les quiero decir que yo vengo de un pueblo que se llama El Salado Bolívar y que desde pequeña he vivido parte del conflicto, mi familia toda, y de hecho he escrito sobre ese proceso desde que se vislumbraba el conflicto en El Salado. Pero bueno, ya ahora como docente que soy, ¿qué estoy haciendo con los estudiantes? No sé si es esto lo que Shirley o si es pertinente en este momento de los relatos, pues hablar sobre ello. ¿Qué estoy tratando de hacer? Los chicos que tengo son muchachos de primero, segundo y tercer semestre de las licenciaturas en la Universidad del Magdalena y provienen de todo el Magdalena y de diferentes partes de Colombia, en que indudablemente, y que ustedes seguramente son conocedores de la violencia que se vivió en toda esta región, y que parece que ellos, porque han sido, pues, yo creo, como les digo yo, unos privilegiados, no los tocó el conflicto de una manera directa, y entonces los chicos no conocen el conflicto. Yo me doy la tarea de hacer los trabajos sobre derechos humanos con base también a los capítulos, al informe de la Comisión de la Verdad.
y ellos quedan sorprendidos al final de cada clase, de cada intervención, porque es parte de las investigaciones trabajar con el informe de la comisión. O sea, y al final ellos reconocen que no conocían absolutamente nada de lo que hemos pasado y de lo que seguimos viviendo. Entonces, Shirley, yo quisiera que tú me indicaras si es sobre la temática de las clases, o que si tú quieres que yo haga alguna intervención con respecto solamente a los relatos que se han leído. Entonces, no sé. Dale, gracias. Sí, tranquila. No, la idea ¿cuál es? La idea es que podamos conversar alrededor de esto que tenemos aquí, el relato y nuestra experiencia como maestros. Entonces, eso que estás diciendo me parece clave, porque sí, evidentemente, los chicos sienten que eso de lo que hablamos cuando hablamos del conflicto armado es como una cosa irreal. O sea, eso no me ha tocado a mí, pero cuando hablan de eso, por favor, explíquenme. A mí me ocurrió con una compañera en la universidad aterrada cuando hablábamos de las casas de pique, por ejemplo. Exacto. Entonces, digamos que sí, la idea es que... de todo este horror que se ha vivido, sobre todo acá en el Magdalena, que se han tenido terribles situaciones con respecto a este conflicto. Entonces, ellos están alejados de la realidad. Entonces, como concientizarlos de la realidad que tenemos y que ellos como docentes, como futuros docentes, porque yo estoy en las licenciaturas, tienen la obligación de conocerlo para poder darlo también a conocer a sus estudiantes, para que la memoria se conserve en nosotros, porque es que no tenemos memoria de lo que nos ha pasado, y seguramente por eso que el padre también decía cuando hizo la presentación del informe, que es que nosotros negamos la realidad que hemos vivido, nosotros nos alejamos de la realidad. Entonces, en ese sentido era que, bueno, por lo otro, el hecho de que la comisión del informe sea el informe que más haya trabajado la escucha, es fundamental. Claro. La escucha es fundamental, porque a veces nosotros solamente queremos oír y dar una respuesta, pero no estamos escuchando. Entonces yo creo que las víctimas en este sentido se sintieron que pudieron decir su verdad, y que las escucharan, que lo importante fue que las escucharan. Y por eso es que es tan importante el capítulo de la escucha y de todos los audios que se pueden tener en este informe. Sí, Milagro, dijiste algo clave, el negacionismo. Todavía hay personas, incluso desde la misma élite, desde el mismo gobierno, negando el conflicto. Y el mismo director de memoria del Centro de Memoria lo negaba completamente. Ajá. Entonces, fíjate que clave que estos informes, uno, trabajen la escucha, y dos, sean de dominio público, porque van a contar esa otra historia que no nos contaron. Nosotros, yo creo que si le preguntamos a los muchachos por la historia de la violencia, se remontan al Bogotazo. Por ejemplo, en la anticipación. Es el Bogotazo, pero es esa historia como, incluso yo creo que para prehistoria para ellos. Eso te iba a decir, ni siquiera es del siglo XX, sino que eso es como eso fue como en la colonia, eso cuando fue. Entonces, la anticipación es clave, porque también se va instaurando en el colombiano esa idea de la tragedia, pero que ya como que estamos también acostumbrados a ella, y lo que nos tocó fue aguantar. Exacto. Sí, señora, así es. Me parece clave. Estamos tan acostumbrados, estamos sobre todo la generación, estamos tan acostumbrados a la violencia que minimizamos. Y al momento en que uno al estudiante le dice, investiguen sobre esto, y sobre todo las estadísticas y la forma en que se dieron, ellos reaccionan. Y ellos tienen ese ya dentro de su ser que sí pasó algo grave. Claro, no es que no me tocó a mí, pero sí le ha tocado a muchas personas. Entonces sí les da una forma de ver el conflicto de otra manera. De acuerdo. Entonces, mira, Milagro, sigamos en la misma dinámica en la que estamos. Entonces, tenemos devastación y la vida. Ya pasamos de la anticipación, ¿no? Entonces hay que reconocerlo. Ahora estamos en esa devastación, estos relatos
que van a componerse de narraciones, de experiencias de violencias, hechos victimizantes y, ojo, la vida cotidiana, presentadas como historias dentro de la historia de Colombia. Entonces, básicamente, en esta devastación se hace énfasis en 4 puntos. Lo inhabitable, es decir, la desterritorialización. Imagínate lo tenaz que es salir Terrible. de nuestra tierra. Terrible salir del territorio, dígalo. Sí, total, porque eso sí lo podemos decir que lo viví y que lo vivió toda mi familia cuando el desplazamiento. Entonces, eso sí es muy doloroso ver cómo se tiene que abandonar todo y el territorio para uno es muy importante. Entonces, de acuerdo. es muy doloroso. Entonces, tenemos las palabras como armas. Fíjate que se hizo toda una narrativa del otro como mi enemigo. Como mi enemigo. Eso, entonces el otro se no fabricó un enemigo. Ajá. Se fabricó un enemigo. Para poder continuar con la guerra se hizo, y la utilización de todo el aparato y los medios de comunicación y todo, fabricando ese enemigo que no era tal enemigo. Claro, entonces fíjate que hasta hoy cuando nos dicen que hay unos niños asesinados en una zona tal de conflicto armado que fueron, hay gente que dice en cabeza de un expresidente, no estarían recogiendo café. O sea, es mi enemigo. No es un niño menor de edad víctima del conflicto, sino que es de mi enemigo. Mi enemigo. Estoy negando el conflicto, esa devastación, que es una devastación hacia la vida, incluyendo los cuerpos fisurados, ¿cierto? Lo decíamos ahora, mutilados. ¿Cierto? Las torturas y también las fracturas temporales. No saber dónde estás, porque termina la gente, sufre tanto que es la muerte suspendida. Ah, de acuerdo. La huida, todas estas cosas. Vamos a mirar entonces el relato número 2 para que sigamos conversando sobre esto. Milagros, porque este relato número 2 a mí me parece tenaz, les cuento. De la devastación y la vida, me parece que es un relato clave para que podamos seguir conversando como lo estamos haciendo. Me parece así chévere, charladito. Bueno, vamos al relato. Me dicen si lo ven, lo escuchan. Esperen, lo cancelo por... Nací en una vereda del Guaviare. Mi mamá es indígena del Baupés. Mi papá es de raza blanca, del Tolima. Vivía de la coca, sembraba yuca, plátano y pupuña, que es el chontaduro. También de las gallinas y la cacería. Desde un inicio, la guerrilla siempre había estado donde nosotros vivíamos con mi familia. Prácticamente, esas tierras eran de fundación de ellos. Se habían amañado mucho, eran los dueños de esas tierras. En 1994, la misma guerrilla asesinó a mi papá, un 24 de diciembre. Mi mamá quedó viuda y con mi hermanito menor. Ella empezó a trabajar en la finca sola con mis hermanitos y nos empezó a sacar adelante. Después que mi papá murió, tuve una infancia muy dura porque mi mamá era muy brusca conmigo, muy mala. Por esa razón terminé metida con esa gente. Yo quería salirme del lado de mi mamá y nadie me ayudaba. Mi mamá me insultaba, me agredía demasiado, me jalaba el pelo y yo era bien flaquita. Me daba unas golpizas terribles, como para matarme. Lo que pasa es que yo era la niña consentida de mi papá y a veces le hacía pegar de mi papá. Ella tenía esa razón para odiarme tanto. Yo lloraba solamente para que le pegaran a mi mamá. Ella nunca pensó que yo era una niña inocente. Cumplí los 15 años por allá en la guerrilla, debajo de un palo, en un aguacero. Las botas estaban llenas de agua. Antes de morir, mi papá me decía, mija, cuando cumpla los 15, le voy a hacer un arco de flores lleno de bombas y le voy a hacer una calle de honor hermosa y le voy a comprar un vestido rosado que tenga una cola grande. Eso me decía. Son palabras que nunca se me olvidaron. Entonces, cuando cumplí los 15, yo lloraba debajo de ese palo. Para mí ese día fue duro y ha sido como un trauma de esa época.
una lucha terrible. Toda esa oleada de cuerpos sin identidad fueron extinguiéndose en una nebulosa y oscura noche. Esparcieron lágrimas que se juntaron a otras lágrimas y a otras más, naciendo y formando ríos, mares y océanos. Todos esos seres vivos volverán un día e inundarían el mundo de alegría. No los vemos, pero sabemos que están con nosotros, aunque no estemos. Juntos somos luz y sombra que lleva alegría, y a pesar de todo, son y no son compañía. Los nombramos cada día y esperamos su regreso, su retorno a la vida. Antonio Eric Arellana Bautista. Bueno, ¿qué tal los relatos? ¿Cómo vamos contando un poco esa devastación? Que no es cualquier devastación, ¿no? Es la devastación que viene de la guerra, de la muerte, esa devastación que nos cambia por completo, como esta chiquilla de los 15 que recordaba que su papá le iba a hacer una fiesta y terminó cumpliéndolos en un campamento guerrillero. Esas son las realidades que nos han atravesado y que han atravesado a muchos de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de quienes hoy son adultos, que pueden estar rotos, fragmentados por la vida porque les tocó crecer en medio de la balacera, de lo que ha significado este país. Devastación. Sí, Shirley, Esos cuerpos fisurados, sí. Sí, la devastación que tú dices es una cosa que se está viviendo actualmente, o sea, no solamente lo que vivieron los chicos, porque muchos chicos vivieron esta experiencia que estaba relatando, el relato que hizo la niña, sino lo que como consecuencia en sus vidas, algunos nunca, y dentro de las investigaciones que hicimos, algunos nunca se recuperaron y por el contrario, o sea, no podían seguir viviendo con eso, y ustedes saben cómo se ha incrementado el suicidio, y no solamente a raíz de eso. Colombia es un país que la violencia lo ha tocado tanto que tenemos muy probablemente una crisis con lo que es la salud mental, sobre todo de los chicos y de los que les ha tocado vivir toda esa violencia. Entonces, es devastación por todas partes, por donde la miremos, es la palabra correcta, es esa, la devastación que están viviendo la mayoría de los chicos que les tocó padecer lo que la niña relató. De acuerdo. Estamos entonces ante algo que, como bien nos preguntaba el sacerdote de Rus, ¿cómo nos atrevimos a tanto? Porque es que también el silencio, fuimos de alguna manera, esas eran preguntas que nos hacían, ¿dónde estábamos cuando ocurrieron todas estas masacres? ¿Cierto? Hay unas responsabilidades también como sociedad. ¿Cómo podíamos ver el noticiero? Como dice él, en las horas de los almuerzos, la cantidad de noticias que salían con respecto a esto, y todo el mundo seguíamos normalmente almorzando. Así es. Vamos entonces al último punto, que tiene que ver con el del porvenir, ¿cierto? Del porvenir. Estábamos mirando el relato pasado y desde el pasado las anticipaciones, y siempre hay como un agüero de que algo malo va a pasar y de que como que esto no va a mejorar. Luego el presente en la devastación, cuando ya se vive, cuando se es víctima, cuando se rompe, cuando se nos fractura, se fisura. Y ahora, después de todo eso, pues está la panorámica de lo que puede venir, ¿cierto? La perspectiva. Las personas entonces hablan de cómo habitan y significan el mundo desde el abismo y la herida. Entonces la herida puede quedarse abierta y seguir supurando, o podemos empezar a echarle agüita, a lavarla, a limpiarla con las cosas que tenemos, sean las hierbas medicinales,
¿cierto? Que significaría también el abrazo, significaría también el hablar, el tejer, el avanzar a trabajar por la comunidad, ¿cierto? Como muchas madres de Soacha que decían, perdí mi hijo, pero me he ganado todas estas madres, me he ganado toda esta comunidad que me ha acogido y con esta comunidad siento que he vuelto a recuperar mi familia. Eso es bien interesante porque se van haciendo presentes en dónde, en las juntanzas, en las búsquedas de las comunidades que se unen por el dolor que comparten, ¿cierto? Tienen hijos desaparecidos, han perdido una pierna por la guerra, han sido desplazados, otros están fuera del país, en fin, se unen por todas estas historias, estos dolores que comparten, pero también empiezan a tejer desde el convivir, significar y resistir. Esto es bien importante porque ahí cobra como todo ese sentido lo que nos decían como lema esencial de la comisión, y es que hay futuro si hay verdad. Tenemos que asistir a estas conversaciones incómodas, tenemos que exponernos, tenemos que sentir que no vamos a ser capaces de perdonar al otro, que hay mucho odio, que hay mucho rencor, que no se puede, para luego hacer catarsis y decir, bueno, esto ya no me devuelve el ser querido, he sido ultrajada en mi cuerpo, en mi dignidad, pero cómo yo me recojo y me recupero a partir de ahora. Entonces, ese porvenir va a ser importante. Invito entonces a la compañera Alcira que nos comparta un par de relatos que tiene para nosotros y luego al compañero Alejandro. El parto del tambor. Después de lo que me pasó y de la muerte de mi esposo, yo dije hasta aquí. Me encerré en mí sola. Empecé a trabajar para mi hijo y para mi familia. Y me olvidé de mí. Mi vida era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Y para mi hijo la plata. Me olvidé de mí. Fue tanto que un primo mío me decía, pero es que usted tiene que pensar en usted. Usted está joven. Usted tiene una vida por delante. Organícese. Póngase bonita. Salga. Usted no puede cerrarle la vida al amor. Ellos me invitaban a salir y yo con hombres me sentía horrible. No quería nada. Entonces empecé a salir un poquito, pero con los hombres no. Por ahí hay unos que me joden, pero yo no. Yo les digo, ay, no vayan a hacer canzones que yo no estoy amurada. Respétenme. Me daba miedo hablar en el parque. Empezamos a hablar y me inspiró. Me daba miedo hablar con la gente. No me gustaba interactuar con nadie. Un día decidí salir y esa vez me crucé con Nancy en el parque. Empezamos a hablar y me inspiró tanta confianza que le conté lo que me había pasado. Todo. Ella me dijo que estaba en un grupo de mujeres que también habían pasado igual o peor que yo, que sí quería asistir. Entonces, yo como que le di esa energía y me fui con ella. Mi hijo hasta se asustó. Me dijo, mamá, usted está saliendo con gente. Yo me fui con Nancy y me gustó mucho la forma de ser de todas. Mi hijo notó el cambio después de que empecé a salir con Fulvia y con Nancy. Mamá, usted es otra. Usted se ve alegre. Me sacaron a mi mamá de un abismo que estaba encerrada, dijo, a pesar de que él no sabe qué fue lo que me pasó. Conocí las historias de otras mujeres, oí los testimonios de las otras y dije, Dios mío, hay otras peor que yo, otras cosas más horribles. ¿Yo por qué no hablé antes? Y yo, ¿por qué no tuve miedo? Uno no habla es porque uno no tiene conocimiento de lo que pasa con los demás. Por eso es que uno se encierra. Y como dice una de las compañeras, esa gente siempre lo atemoriza a uno con la familia. Dios mío, yo todo este tiempo sufriendo en silencio. Me decidí y fue cuando le conté a mi mamá todo lo que me había pasado. Cuando empecé a ir a los talleres con ellas, mi vida cambió un siglo. Yo ya sonrío, yo ya hablo. Parezco una lora mojada.
Llegó el día en que nos convocaron para hacer el tambor. Yo ese día era brincando de la felicidad, mi mamá también. Todos nosotros el cambio. Mi mamá es la más dichosa y mi hijo. Nos fuimos con el profe Horacio. Eso fue espectacular. Interactuamos más con las compañeras. Nos conocimos. Veíamos la salud en los dedos que tocaban el tambor. Y más que en esos días mi nuera estaba embarazada. Entonces, eso me conmocionó más. Yo pensaba que no lo iba a lograr, pero sí lo hice. El tambor es mi vida, un renacer, es dejar en tiempo atrás malo y volver a empezar. Es como si no fuera mi nuera la que tenía a mi nieto, sino yo. O sea, yo me sentí viva, libre. Eso fue hermoso. Ese tambor es todo en mi vida. Ellas son unas amigas hermanas, confidentes. Nos reímos, lloramos, nos conocemos. La una a la otra. Tristezas, todo. Lo que necesita de una, ahí está. Ellas no me han colaborado mucho. Perdón, ellas me han colaborado mucho. Estoy más apegada a Nancy porque está cerquita. Nos ayudamos mucho. Ellas son muy alegres, muy humanas. Yo las adoro. Ellas me han dicho que hay que perdonar. Mire que esto y que lo otro. Hay que perdonar para uno acabar de sanar, para uno no sentir tanto dolor, porque eso nunca se va a olvidar. Pero perdonar sirve para estar más tranquila. Yo me veo más adelante, más gordita. Me veo una mujer más tranquila, sin miedo para hablar, sin que me salgan lágrimas y con las tamboreras hasta lo último, hasta que ya diga, no puedo más. Este es el primer relato de este texto. Y el otro que está en la página 397 del texto. Y que se llama El baile del canto, pero solo voy a leer el canto 2. Cuando resuena la tambora. Soy nacida y criada en la libertad, en el pueblo. Cuando la violencia se metió, nadie podía hacer nada. Todo esto lo truncaron. Y yo me opuse. No iba a dejar de cantar porque esa era la costumbre de antes del bullerengue. He cantado 1000 versos sola. Las personas no cantaban porque tenían miedo, mucho temor. Yo sí voy a cantar, decía. Se morían las personas en el pueblo y no hacía velorio porque no estaba permitido. A mí me pasaron muchas cosas. Me violaron 2 hijas y me mataron un hijo. Y vea cómo me tiene. Yo bailo, yo salto, yo grito con mi bullerengue. Es que yo tengo vida. Esa es la vida mía. No olvido, estoy orgullosa de estar enseñando a los jóvenes a que sigan hacia adelante. Cuando la gente tenía miedo, me trataban de loca. Y yo les decía, me pueden decir lo que sea, pero yo voy a cantar porque sé que me voy a morir y quiero dejar esto en el aire. Y eso me puse a enseñarles a los niños. En la libertad a la gente le daba miedo cantar porque todo eso lo tenían prohibido, para que no hicieran bulla. Yo les dije, si me van a matar, me matan, pero yo sigo cantando. Y como me trataban de loca, hice una canción, La Loca. Con lo mucho que he sufrido, no he dejado de bailar. Lo mucho que yo he sufrido, no he dejado de bailar. Y lo tanto que he llorado y no he dejado de cantar. Y óyelo, mamá, óyelo, por dónde va. Y óyelo, mamá, por dónde va. Y es que el son del bullerengue es que me tiene parada. Y es que el son del bullerengue es el que me tiene parada. Y óyelo, mamá, óyelo por dónde va. Y óyelo, mamá, óyelo por dónde va. Oye, mamá, óyelo por dónde va. Quiero más, el corazón partido y quiero más. Eso ha sido lo mejor que se ha hecho para buscar la unión y la paz. Desde que resuena en la tambora,
usted ve que se llena esto y así vamos cambiando el tejido social. Los dos relatos. Alcira, ¿por qué esos dos relatos y no otros? ¿Qué tienen de especial para ti esos dos relatos? El primero tiene que ver con lo que las mujeres, la encarnación de la guerra en las mujeres. El cuerpo de las mujeres como trofeo de guerra, la violencia sexual como forma de marcar la vida y destruir la pertinencia o la identidad de las mujeres, la destrucción de los hogares, la pérdida de los hijos, el silencio y la pérdida no solo de la identidad de la mujer, sino la pérdida de su propio yo, de su propia capacidad de verse en el mundo. Y cómo el hecho de encontrar solidaridad entre las mismas mujeres violentadas hace que las mujeres seamos capaces de levantar la voz. Este relato 2 es el representativo de una mujer que, a pesar de todas las circunstancias y de la violencia, es capaz de presentar una alternativa diciendo podemos apoyarnos y seguir adelante. Por eso los dos relatos, porque los dos se complementan para decir, la esperanza siempre va a venir de la solidaridad, del conocer los otros, del no olvidar, del ser capaz de ver cómo unos tuvieron que colocar su propio cuerpo y ver cómo se mancillaba para poder continuar. Por eso. Qué cosa tan maravillosa, Alcira. Claro que sí. Fíjate que se me quedan muchas cosas. La idea del yo sí voy a cantar. La idea del hay otras peor que yo. Yo creo que en Colombia sí encontramos cada vez más relatos que pueden superar el horror de un relato que pueda ser horroroso. Y, ¿cierto? Y desde esas experiencias, pues los lugares para la vida aparecen, que eso es lo clave de este porvenir, ¿no? Y por eso me encantó que escogieras lo del tambor, Alcira, porque es que el tambor también es ese sonido, eso que nos convoca, el tambor llama al movimiento. La violencia nos paraliza, la violencia nos priva, nos llena de terror, nos vuelve silenciosos y hace que nos vayamos marchitando por dentro si eso no lo sacamos, si eso no lo expresamos. Por eso cuando dices la solidaridad entre las mismas mujeres violentadas, pues eso digámosle, eso es una sororidad que tienen entre ellas mismas, las mujeres que han perdido sus hijos, que parieron para la vida y que los perdieron en la guerra, son mujeres que tienen una sororidad distinta, saben de qué están hablando. Y por eso, cuando tú dices, podemos apoyarnos, hablando de esos relatos, podemos apoyarnos y seguir adelante, de eso se trata esto. Llamar a la esperanza. ¿Cierto, Milagro? Total, los dos relatos de Alcira me parece que fueron también escogidos, es totalmente de acuerdo con lo que tú dices también, es compartir el dolor que ayuda de una manera fundamental. Y también lo del tambor. La música siempre es ese motor que te impulsa a cambiar, a mejorar o a expulsar ese dolor. La música siempre es fundamental para que nosotros nos volvamos resistentes a los dolores. Entonces me parecieron muy acertados los dos relatos de Alcira, totalmente acertados. Y el cuerpo de la mujer como arma de la guerra eso sí es cierto. De hecho, yo escribí el cuerpo de la mujer como arma de guerra en la masacre del Salado. Y es muy doloroso que nosotros que somos dadoras de vida, pues nos hagan tanto daño en nuestro cuerpo. Entonces sí es fundamental que las mujeres nos unamos en el dolor. Cuando uno lo comparte y lo siente menos duro. Claro, son procesos terapéuticos de catarsis que le permiten a una comunidad levantarse. En muchas de las comunidades donde se generó el desplazamiento, quienes retornaron inicialmente fueron las mujeres,
por ese sentido de comunidad, por ese sentido de hogar, por ese sentido de, bueno, vamos a levantar también nuestras familias, nuestros hijos, lo que viene. Entonces eso va a ser fundamental, ¿no? Recordemos, por ejemplo, las tejedoras de Mampuján, Milagro. Sí, claro. Sí, de hecho, las mujeres a la era también fueron de las primeras que regresaron y han creado asociaciones también alrededor del cultivo. Entonces, la mujer ha sido fundamental y será siempre fundamental si se piensa avanzar en mejorar todo lo que ha dejado el conflicto.